Julio Scherer García, el mismo que en 1946, más de 6 décadas atrás, inició en las filas de Excelsior como reportero de La Fuente Política, hoy vuelve a uno de los temas que han nutrido las páginas, que le han convertido en una de las voces necesarias en el análisis de la realidad de este país. El tema en el que se ha comprometido Scherer no es fácil, porque toca a uno de los que hacen, o debieran hacer, la gobernabilidad de este país. Felipe Calderón, el presidente de todos los mexicanos. Calderón de cuerpo entero es el libro a través del cual se intenta una aproximación al hombre que engendró esperanzas para una transición que no fue, con Vicente Fox, aquel que prometió el cambio y quedó solo en la perpetuación del sistema, diseñado para lograr si no la elevación de este país sobre sus propios límites, si al menos una manera pacífica de convivir. El texto de Scherer promete un análisis acucioso y consciente en el oficio del periodista sin adjetivos. Se echa mano de testimonios comprometedores y categóricos sobre el comportamiento discutible, por decirlo menos, del actual mandatario. Esa es la promesa. A lo largo de las 125 páginas que componen el texto, se habla de Hildebrando, la empresa familiar de los Zavala, cómo se apellida Margarita, la esposa del presidente, convertida en símbolo paradigmático de la corrupción que da convivir de cerca con el poder. Scherer no sería el primero en tocar el tema, sino que en uno de los debates de la campaña presidencial de 2006, Andrés Manuel López Obrador lo ventiló sin tapujo, hecho que le valió una demanda encabezada por Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón. Manuel Espino Barrientos, una vez relevado de la presidencia de Acción Nacional, intentó advertir a Germán Martínez Cázares para cuidar la figura del Ejecutivo, pero no fue escuchado, menguado como estaba de los afectos de la Casa Presidencial. También se habla de las exigencias de la maestra Elba Ester Gordillo Morales, líder para siempre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 15 candidaturas plurinominales, además de otras posiciones de mayoría, fácilmente ganables por el PAN, en ambas cámaras del Congreso de la Unión, a cambio de apoyar la candidatura del entonces aspirante, Felipe Calderón. En voz de Espino Barrientos, Scherer narra un capítulo que exhibe a un Felipe Calderón, al que le gusta estar alegre, según sus propias palabras. Todo ocurrió en la cena que Gordillo Morales ofreció al candidato para presentarle sus respetos y comprometer el apoyo del sector magisterial a cambio de las posiciones de representación popular. En la ocasión, el futuro presidente llegó con un retraso de al menos 2 horas, y así lo cuenta Espino. A Calderón se le notaba que había estado contento. Le habían dado café para que llegara un poquito más entero. Allí, Felipe selló su amistad con la maestra y dejó entrever sus molestias contra Espino y Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la campaña presidencial panista. El relato de un Felipe Calderón asiduo al escape etílico se repite 2 o 3 veces más a lo largo del texto. Una vez ungido mandatario federal, la distancia entre Vicente Fox y Felipe Calderón se hizo manifiesta. Espino habla de diferencias sustanciales y describe cómo el nuevo presidente determinaba lo que había de hacerse con el gobierno y con el partido. Escuchaba poco, afirma el duranguense. Entre los manejos de Calderón, una de las consecuencias fue el relevo de Manuel, el hombre que lo llevó a la presidencia. Luego vino el nuevo equipo de los hombres del presidente, sus amigos más cercanos, aunque no por ello, los más capaces. Quizá no se trata del libro mejor de Julio Scherer, pero sirve para ilustrar algunas páginas de la historia del mandato del hombre irascible que fue y sigue siendo Felipe Calderón, el hombre que alarga los usos del poder que reside en las manos de un solo hombre, como antes fue. El tiempo juzgará al periodista y al personaje. Ambos, a final de cuentas, serán solo 2 actores de la misma historia, el que intenta narrarla desde su particular punto de vista y el que creyó posible confeccionar su futuro en la memoria de un país como lo es México, caído en la tentación de olvidar su pasado.
Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.